Buenas noches. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tenemos en tu presencia. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de venir y reunirnos sin persecución, venir y reunirnos y estudiar tu palabra, venir y poder levantar tu nombre en alto. Te pido, Señor, que tú traigas revelación en esta noche, que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales sean abiertos y que cada palabra sea sembrada en nuestro espíritu para que pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús te pido tu gracia para compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Amén. ¿Le puedes bajar, por favor? Vamos a continuar con lo que es la fe. Es la parte 2 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hemos estado viendo en Hebreos 11:1, dice, ahora la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia o la demostración de lo que no se ve. La fe le da sustancia a aquellas cosas que se esperan. Si nosotros estamos creyéndole a Dios por algo que está en su palabra, es a través de la fe que podemos recibir aquello que estamos esperando. La esperanza no tiene sustancia, pero la fe es la que le da sustancia a las cosas que estamos esperando. La esperanza no tiene sustancia, pero la fe es la que le da sustancia a aquello que usted está esperando. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que la fe es tomar aquello que está en el campo invisible de la esperanza y traerlo al campo de la realidad. Estoy haciendo un pequeño repaso de la semana pasada. Sabemos que la fe crece de la palabra de Dios. Según Romanos 10:17, pero que le bajen porque... Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto necesitamos que nos entre hasta lo más profundo y yo creo que cada vez que hable de esto lo voy a repetir. Si nosotros no ponemos nuestra mirada y nuestra atención y no inclinamos nuestro oído a su palabra y no pasamos tiempo en su palabra, no vamos a poder tener fe. No podemos pedirle a alguien que ore para que podamos tener fe. No podemos ayunar y orar para tener más fe. Es solamente a través de nuestro tiempo en la palabra de Dios que vamos a poder adquirir fe. Otra traducción de Hebreos 11:1 dice que la fe es el documento de garantía de las cosas que han esperado, de que las cosas que han esperado por fin son suyas. Otra versión dice que la fe es el título de propiedad. Alguien puede venir y regalarle un carro a usted y decirle, este carro es tuyo, ten, aquí están las llaves. Pero si el título de propiedad no está ahí, el dueño que tiene el título de propiedad puede venir y quitarte ese carro. De la misma manera, tener fe es como que ya tenemos aquello que estamos esperando. Es el título de propiedad, de sanidad, de prosperidad, de sabiduría, de salvación, de cualquier cosa que estamos esperando de parte de Dios. Si yo tengo fe, tengo la garantía de que ya está hecho. Aquello que espero ya está. Por ejemplo, usted puede estar esperando un dinero para pagar algo, pero la fe le da la seguridad de que va a tener ese dinero cuando usted lo necesite. No es lo mismo esperar que tener fe. Voy a volverlo a repetir. Usted puede estar esperando un dinero para pagar algo, pero la fe es la que le da la seguridad de que va a tener ese dinero cuando usted lo necesite. También puede esperar
tener la fuerza necesaria para hacer algo, pero la fe declara, el Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién habré de temer? En otras palabras, la fe dice lo mismo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando ahorita de fuerzas, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y uno puede decir, pero eso es mentira. No, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y entre más declare la palabra de Dios y más la ponga en mis ojos, más incline mi oído a ella, fe va a venir a mi corazón, o sea, a mi espíritu. Y cuando yo necesite esa fuerza, cuando yo necesite ese dinero, cuando yo necesite esa sanidad, la fe para hablar aquello que yo necesito se va a manifestar a través de mi boca, a través de lo que yo declaro. La incredulidad es estar en contra de la palabra de Dios. Muchos cristianos se pasan hablando duda e incredulidad, poniéndose en contra de la palabra de Dios y preguntándose por qué la palabra de Dios no funciona o por qué no está obrando en sus vidas. Nosotros no debemos de hablar el problema, debemos de hablar la respuesta. Si yo estoy hablando y declarando el problema, lo que va a venir a mi vida es duda e incredulidad, temor. Pero si yo declaro la palabra de Dios, fe va a venir a mi vida y con ella la respuesta de aquello que estoy necesitando. Entonces la solución no viene por hablar el problema, por decir, necesito pagar esto, ¿cómo lo voy a hacer para pagar estas cuentas? O me duele la cabeza, es que me siento bien mal. Eso no va a traer la respuesta, sino declarar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no va a obrar a nuestro favor si nosotros estamos yendo en contra de ella. Si queremos que la palabra de Dios nos dé resultado, necesitamos ponernos de su lado. Hay gente que piensa que tiene fe, pero es la fe bíblica la que trae resultados. ¿Y qué es la fe bíblica? Una de las mejores maneras de encontrar lo que algo es encontrando lo que no es. Cuando encuentras lo que no es, puedes ver más claramente lo que sí es. Entonces vamos a ver lo que la fe no es. Primero, la fe no es esperanza. Eso lo vimos la semana pasada y vamos a profundizar un poquito o repasarlo un poquito. Desear o esperar algo, como estaba diciendo ahorita el pastor, aunque aprieten mucho los ojos y digan una oración con mucha injundia, y es que de verdad lo quiero y lo deseo con todo mi corazón y espero que Dios me sane, eso no es fe y eso no trae ningún resultado. El único tipo de fe que recibe es la fe bíblica. La fe bíblica es lo que mueve a Dios. La fe es la que trae, es como un imán y trae resultados. La fe que le cree a Dios y actúa en base a lo que cree. Eso es lo que trae la respuesta de parte de Dios. En ningún lugar en la Biblia dice que vamos a recibir algo por esperarlo. En ningún lugar usted va a encontrar, si tú lo esperas con todo tu corazón, lo vas a recibir. Pero la palabra de Dios dice en Marcos 11:24, dice, cualquier cosa que deseen cuando oren, crean que la reciben y la tendrán. Cualquier cosa que deseen, cuando oren, crean que la reciben y la tendrán. Cuando estamos orando es que necesitamos creer que ya la recibimos y vamos a obtenerla. Jesús también dijo en Mateo 21:22, dijo, cualquier cosa que pidan en oración, ¿tienes la
Reina Valera 60, por favor. Cualquier cosa que pidan en oración. A ver, otra vez, por favor. Cualquier cosa que pidan en oración esperando. Cualquier cosa que pidan en oración, ¿qué? Lo recibirán. Entonces no es porque yo estoy esperando que suceda, sino que si yo vengo delante de Dios creyendo que voy a recibir algo, lo voy a recibir. Por ejemplo, si alguien va en su trabajo a pedir un aumento y sabe que es un buen empleado, que ha sido fiel, que llega temprano, más temprano de lo que se lo piden, que se va a lo último, que hace más allá de lo que le piden, y va con la seguridad de que ha sido fiel por años y que se merece lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero si alguien sabe que no ha sido fiel en su trabajo, que llega tarde, que hace nomás ahí como que hace nomás lo que le piden, o ¿cómo se va a atrever esa persona a ir y pedir un aumento y decir a lo mejor, a lo chance me lo dan? Es lo mismo. Si nosotros nos acercamos confiadamente delante de Dios, creyendo que lo que estamos pidiendo nos va a ser dado, entonces lo vamos a recibir. ¿Sí se entendió? Los veo muy serios, muy, muy serios. Dios quiere darnos todas las cosas. Dios quiere bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. La vida que Dios ha planeado para cada uno de nosotros, dice su palabra que es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Pero si nosotros no nos alineamos a la palabra de Dios, si nosotros no pasamos tiempo en su palabra, si nosotros no le conocemos, no podemos saber qué cosas tan grandes y maravillosas Él tiene para nosotros. Si no tenemos hambre por su palabra, no vamos a poder recibir todos esos planes tan hermosos y maravillosos que Dios tiene para nosotros. Entonces quiero animarlos que se despierten, se animen y vean que son buenas noticias las que Dios tiene para nosotros. Algunas personas están siempre creyendo que Dios va a hacer algo para ellos en algún momento en el futuro, pero la fe cree que Dios ya ha hecho algo. Dice, la fe es ahora, la fe es, no dice que la fe va a ser. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice la fe será. Entonces, a lo mejor usted ha estado esperando muchas cosas de parte de Dios y no está viendo resultados y piensa que está haciendo las cosas bien, piensa que está creyendo a Dios. Entonces, hoy yo quiero darles, no porque yo sepa mucho o porque yo tenga la respuesta, sino de lo que he aprendido, quiero darles la llave para que puedan recibir aquello que están esperando de parte de Dios. Quiero que podamos ver en dónde nos encontramos, quiero que nos podamos localizar, así como cuando uno va al mall y dice, aquí está usted. Quiero que en el mapa, cuando uno quiere encontrar una tienda y dice, ¿dónde está la tienda fulanita de tal? En el mapa ahí te dice, usted está aquí. Lo primero que necesitamos localizar es dónde estamos nosotros para poder ir a donde queremos ir, ¿verdad? Entonces quiero que hoy nosotros nos localicemos. ¿Dónde me encuentro yo en esta noche? ¿Dónde me encuentro yo en este día para poder recibir de parte de Dios? Entonces la esperanza ve hacia el futuro, pero la fe es ahora.
Entonces, si yo estoy pidiendo algo de parte de Dios, no debo de decir, pues sí, algún día va a llegar eso que estoy esperando de parte de Dios. Déjeme decirle, no va a llegar. Y no quiero darle malas noticias, quiero que usted pueda entrar a la fe para que pueda recibir eso de parte de Dios hoy, porque la fe es. Porque ahora es cuando necesitamos que se vaya el dolor, no después. Ahora es que necesitamos que la enfermedad se vaya, la pobreza o cualquier cosa, es ahora. Entonces la fe es. Diga conmigo, la fe es. La fe es. Muy bien, gracias. Entonces Él ya hizo. Estábamos cantando de que ya tenemos la victoria. Por ejemplo, algunos dicen, yo sé que Dios ha prometido sanarme, pero en realidad, quiero decirle algo, pongan atención, Dios no ha prometido sanarle. Me va a decir, ¿cómo de que Dios no ha prometido sanarme? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2:24, por favor. Dice en la Reina Valera contemporánea, por andar jugando siempre le digo la Reina Valeria y ahorita ya no puedo decir. Reina Valera contemporánea dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas, lean conmigo, por sus heridas fueron ustedes sanados. Ahora, ¿eso es una promesa? Es un hecho. Muy bien, Astrid, estrellita, me lo quitaste. Es un hecho. Entonces uno dice, es que Dios me ha prometido que me va a sanar. ¿Dónde dice eso? Dice, por sus heridas fueron sanados. Es una declaración de un hecho. Nos está diciendo algo que ya sucedió. Esta y otras escrituras nos hablan de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Algo que Él ya proveyó para nosotros. Es un hecho. Perdón, pero si no lo decía, lo vomitaba, dicen. ¿Me lo pones nuevamente? Es que hay ocasiones que sacamos textos de contexto. Al decir, por ejemplo, por sus heridas fuimos nosotros curados. Sí, qué chido. Pero primero dice, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. ¿Sí me explico? Es bien importante. Hay personas que viven la vida como que si Cristo no hubiera muerto por ellos, siguen viviendo exactamente como vive una persona mundana. Dice, ¿por qué Dios no hace conmigo? Porque no te has arrepentido de tus pecados. Ya muerto al pecado, entonces vivimos para la justicia. Entonces Dios puede manifestarse. Ismael, ¿se te quitó el dolor? Ismael, ¿se te quitó el dolor ahorita? Él traía un dolor muy fuerte en la espalda. Le dije, vamos a orar ahorita. Instantáneamente se le quitó. Gloria a Dios, ¿sí me explico? Pero vivamos para la justicia. Perdón la interrupción, maestra. Amén, pastor, este es su micrófono. Entonces, así como dice el pastor, y de hecho quería leer la palabra de Dios para todos, también de ese verso, por favor. Dice, en la cruz Cristo cargó, tiempo pasado, nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. O sea, Cristo ya lo hizo por nosotros. Dice que Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Para qué? Para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Entonces, por las heridas que Él sufrió, podemos nosotros ser sanados y podemos vivir como le agrada a Dios. Entonces, esta no es una promesa, es una declaración de un hecho. Esta escritura no nos promete sanidad, nos dice que la sanidad nos pertenece en Cristo. Y si yo permanezco en Cristo,
todo el tiempo, o sea, viviendo como a Dios le agrada, viviendo en la justicia de Dios, que es Cristo, ahí todo lo que yo necesito ya está provisto. Mi sanidad está ahí. Entonces, cuando la gente deja de esperar ser sanada y deja de buscar la sanidad y comienza a creer que recibe su sanidad, inmediatamente es sanada. ¿Sí ven la diferencia? En vez de estar esperando que algo suceda, el alinearnos nosotros y que sea manifestado, donde ya fue provisto. ¿Se acuerdan de la pizza? ¿Sí? Tenemos que estar donde la pizza se ordenó. Igual, la sanidad tiene que ser donde es provista, no en otra dirección, no en otra localidad. Antes de terminar, quiero nada más cerrar con un verso y después les voy a leer el testimonio prometido. Vamos a ver Marcos 6:5 de la 1960. Por favor. Dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Está hablando de Jesús. Dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. No dice que Jesús no quiso, dice no pudo hacer ahí ningún milagro, más que sanar a unos cuantos enfermos que les impuso las manos. El verso número 6 nos dice por qué. Dice, estaba asombrado ¿de qué? Jesús quería hacer milagros, pero no pudo a causa de la incredulidad que había en ellos. Algunos dicen que no ha pasado nada porque no han visto algo suceder. Pero en el verso que estamos estudiando dice, en Hebreos 11:1, dice que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Si usted va a esperar hasta ver algo en lo natural antes de creerlo, entonces eso no es fe. Eso es descansar en la evidencia de sus sentidos. Entonces, para poder recibir de parte de Dios, necesito creer en la evidencia. No necesito otra evidencia más que lo que la palabra de Dios dice. Voy a leerles el testimonio de Kenneth Hagin. Antes de leerles el testimonio, él cuando nació, creo que lo conté en alguna ocasión, cuando él nació, el doctor lo envolvió en un trapo y se lo dio a la abuela y le dijo, está muerto, no va a vivir. Y se lo dio para que lo fuera a enterrar al patio de su casa. Mientras el doctor terminaba de atender a la mamá que acaba de dar a luz, que creo que se complicó. Entonces la abuela se lo llevó en el trapo ese y a buscar una cajita en donde envolverlo, y mientras estaba buscando la cajita, vio la señora un movimiento o escuchó algo, entonces fue a checar y vio que tenía vida. Entonces fue rápido con el doctor y le dijo, doctor, lo empezó a limpiar y todo, y le dijo, doctor, ¿qué le puedo dar al bebé de alimento? Y le dijo el doctor, ¿cómo que qué le puedes dar de alimento si está muerto? Y le dice, no, está vivo. Y ya el doctor le sacó unas fórmulas y le dijo, pues dale esto, dijo, pero no, para el terminar del día, dijo, no va a estar vivo. Y vivió muchos años, fue un milagro de parte de Dios. Y él nació con un defecto en el corazón y con una infección en la sangre. Y bueno, les voy a leer.
Dice, estuve en cama por 16 largos meses antes de ser sanado. De hecho, había estado enfermo toda mi vida. Nunca tuve una niñez normal, nunca corrí ni jugué como otros niños, y a los 15 años quedé completamente en cama. 5 doctores, uno de los cuales había dicho que según la ciencia médica y los récords que él tenía, nadie en mi condición había vivido más de 16 años. Unos meses antes de cumplir los 16 años, quedé totalmente en cama y permanecí en cama hasta casi los 17 años. Atravesé todo lo que todos atraviesan cuando desesperadamente quieren ser sanados. Gracias a Dios por todos los buenos libros de la fe y sanidad, pero en esos días no había ninguno. Yo simplemente era un joven leyendo la Biblia de su abuela. Mientras trataba de ser sanado, clamaba y oraba y decía, querido Señor, por favor, sáname. Le rogué que me sanara y oré toda la noche durante varias noches y casi toda la noche las otras noches. Cuando uno está en cama durante las 24 horas del día, puede orar mucho. Oraba durante muchas horas al día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Nací de nuevo, pero no estaba obteniendo ningún resultado de sanidad. Yo oré y estaba seguro de que Dios me había oído y de que me había sanado porque como que sentía que lo había hecho. No quiero decir que lo sentía físicamente porque no me sentía nada diferente, pero simplemente sentía como si Él me hubiera oído. Cuando oraba por sanidad sentía, aquí está, mi oración está siendo contestada. Pero después sentía mi corazón y todavía estaba latiendo mal. Después veía mis piernas y seguían estando paralizadas. Mis piernas eran solo huesos con un poco de piel estirada sobre ellos. No había carne o músculo en mis muslos o pantorrillas. Después comenzaba a clamar y decir, Señor, yo pensé que ibas a sanarme. Simplemente sentí que lo habías hecho. Simplemente lo sabía, pero no lo hiciste. No podía entenderlo y durante un mes o más ni siquiera veía la Biblia. Decidí que tal vez sería mejor dejar de orar. Después comenzaba a enfriarme y descendía directo a la puerta de la muerte. Me sostenía de los barandales de la cabecera de la cama para tratar de evitar irme. En otro libro, una vez leí que le daban paros al corazón, muchos al día. Entonces él se aferraba de los barandales de la cama. Me sostenía de los barandales de la cabecera de la cama para tratar de evitar irme. Usted podía ver de dónde me sostenía en la cama porque todo el barniz estaba pelado de la cabecera. Yo peleaba contra la muerte con cada fibra de mi ser. Después regresaba a la palabra de Dios y comenzaba a leerla otra vez. Siendo una persona joven, realmente quería vivir, así que desde esa postura natural peleaba contra la muerte, pero no podía ver dónde estaba fallando espiritualmente. Trataba de actuar en base a la palabra de Dios y obtenía algunos resultados y me reponía de esos ataques, pero aún no recibía mi sanidad. Finalmente, el segundo martes de agosto de 1934, después de estar acostado en la cama de enfermedad durante 16 meses, le dije al Señor, querido Señor Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra, tú dijiste en Marcos 11:24, cualquier cosa que ustedes deseen, cuando oren, crean que la reciben y la tendrán. Yo deseo estar sano. Tú dijiste cuando oren, yo he orado. Tú dijiste crean, yo he creído. Continué diciendo, Señor Jesús, si estuvieras aquí en la carne parado junto a mi cama y yo te pudiera ver con mis ojos y pudiera extender mi mano para ponerla sobre la tuya y me dijeras, hijo, el problema contigo es que no estás creyendo, yo tendría que decirte, querido Señor Jesús, estás mintiendo, yo sí creo. Digo esto con amabilidad y sinceridad, no en un tono de arrogancia. El Espíritu Santo habló a mi espíritu. Sí crees hasta donde sabes. Una persona puede creer más allá del conocimiento. Una persona no puede creer más allá del conocimiento. Es ahí donde muchos fallan, realmente no saben lo que la palabra dice. El Señor me dijo,
tú crees muy bien hasta donde sabes, pero esa última cláusula, y las tendrán, va con ese verso de la Escritura. Dice, crean que las reciben y las tendrán. Entonces lo vi. Fue como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí. Lo vi e inmediatamente dije, querido Señor Jesús, lo veo. Tengo que creer que recibo mi sanidad antes de obtenerla. Tengo que creer que recibo sanidad para mi corazón mientras mi corazón sigue latiendo mal. Tengo que creer que recibo sanidad para mi parálisis, aun cuando desde el punto de vista natural sigo estando paralizado. Y si creo que recibo, entonces lo tendré. No había hecho eso. Quería obtener mi sanidad primero y después creerlo. Pero usted no tiene que creerlo una vez que lo ha obtenido. La fe no es vista. En otras palabras, una vez que usted ve aquello que está creyendo, ya no necesita fe para creer por su petición. Inmediatamente pude ver lo que había estado haciendo. Había estado esperando recibir mi sanidad y la esperanza no obraba. No podía recibir una respuesta para mis oraciones por medio de la esperanza, únicamente por medio de la fe. Eso significaba que tenía que creer que tenía mi petición antes de que realmente la viera manifiesta. Algo bueno acerca de esto es que si usted simplemente sigue la palabra y al Espíritu Santo, se encontrará caminando en línea con la palabra, porque el Espíritu Santo siempre le guiará en línea con la palabra. Cuando estaba en cama podía mover mis manos, solo estaba paralizado de las piernas. Nadie me dijo que levantara mis manos, no puedo decirle por qué lo hice, simplemente lo hice. Levanté mis manos al cielo y al estar ahí acostado en mi cama, dije, Padre Celestial, querido Señor Jesús, gracias a Dios que soy sano. Yo creo que soy sano. Finalmente lo estaba diciendo en el tiempo correcto. Cuando le dije al Señor, Señor, yo creo que recibo mi sanidad ahora, fue ahí cuando eché a andar mi fe. Le dije, gracias querido Señor Jesús por mi sanidad. Yo creo que mi corazón está bien. Creo que mi parálisis es sanada. Te doy las gracias por sanar mi cuerpo. Unos cuantos minutos pueden parecer mucho tiempo, pero yo creo que debía haber alabado a Dios de esa manera durante unos 10 minutos porque mi corazón estaba bien y mi cuerpo Debía haber alabado a Dios de esa manera durante unos minutos porque mi cuerpo estaba bien y mi cuerpo estaba sano. Casi inmediatamente Satanás me desafió. Sí, él competirá contra usted por cada centímetro de terreno que usted le quite. Él tratará de pelear en su contra cada paso del camino. Inmediatamente el diablo me dijo, qué bonito, dices que eres cristiano y ahora estás mintiendo. ¿Que no sabes que la Biblia dice que todos los mentirosos se van a quemar en el lago de fuego? Sí, le dije, yo sé eso, señor diablo. Yo sabía que era el diablo hablando porque cualquier cosa que trae duda o desánimo viene de parte del enemigo. Continué diciendo, sí, yo creo eso, señor diablo, pero yo no miento. Él dijo, sí mentiste, dijiste que estabas sano y no estás. Ahora, siente tu corazón. Yo tenía la costumbre de estar sintiendo el latido de mi corazón, así que inconscientemente puse mi mano en el pecho para sentirlo, y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, golpeé mi mano y dije, no hagas eso, no lo hagas. Inmediatamente le dije, Señor diablo, yo no dije nada acerca de cómo me veía o me sentía. Yo dije que creía que soy sano. Yo creo que lo soy, yo creo que he recibido la respuesta a mi oración. Y si tú dices que no, tú estás mintiendo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dijo, cualquier cosa que deseen aquí en la tierra, cuando oren, crean que la reciben y las tendrán. Y cuando Él lo dice, así es. Yo lo creo y entonces lo tendré. Si tú quieres discutir al respecto, ve a discutirlo con Jesús. Yo no fui el que lo dijo, fue Él. Eso detuvo al diablo de estar hablando duda e incredulidad a mi situación. Volví a alabar a Dios y agradecerle por la respuesta, agradeciéndole por mi sanidad. Había estado haciéndolo durante unos 10 minutos cuando dentro de mí, en mi espíritu, oí las palabras, tú crees que estás sano, pero la gente sana, la gente que está bien, no tiene ningún negocio estando en su cama a estas horas del día. Yo dije, sí, Señor, eso es cierto. Gloria a Dios, me voy a levantar.
En mi caso, había estado en cama y necesitaba levantarme de ella. Ese era el acto correspondiente que necesitaba tomar para actuar en fe. No me veía mejor, no me sentía mejor. Si me hubiera dejado llevar por sentimientos, hubiera dicho que no estaba sano porque aún estaba paralizado, pero yo sabía que había sido sanado sin importar cómo me sentía. Así que me esforcé para sentarme, después con mis manos empujé mis piernas y pies de la cama y volteé mi cuerpo para estar sentado a la orilla de la cama. Mis pies cayeron al suelo como un par de trozos de madera. Supe que mis pies estaban en el suelo, aunque no lo sentía porque podía verlos. El diablo estaba tratando de pelear cada segundo del proceso. Los pensamientos negativos venían a mi mente tan rápido como una ametralladora. Entonces me dijo, tú no puedes caminar, tú sabes que no puedes, no estás sano y tú sabes que no lo estás. Estás mintiendo y vas a caer al suelo y tendrás que quedarte ahí. Nadie podrá levantarte y regresarte a la cama hasta las 5 de la tarde que tu abuelo llegue de trabajar. Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo, así que simplemente actué en fe como si el diablo no hubiera dicho nada. Tomé el pilar de la cama, pero mis rodillas no funcionaban, mis piernas no funcionaban, así que con mis brazos alrededor del pilar de la cama me colgué de ahí con las rodillas caídas. De la mejor manera posible levanté un poco una mano y dije, gracias Dios, estoy sano. Quería declarar en la presencia del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, los ángeles del cielo, en la presencia del diablo y los espíritus malignos, que la palabra de Dios es verdad. Yo creo que soy sano, yo lo creo. Todo comenzó a dar vueltas. Había estado acostado durante 16 meses. El suelo parecía estar en el techo. Todos los muebles parecían estar dando vuelta. Cerré mis ojos y me sostuve del pilar y supe que todo había dejado de moverse. Abrí mis ojos y todo estaba en su lugar. Volví a decir, gracias Dios, de acuerdo con tu palabra, soy sano y yo lo creo. Entonces, por primera vez en muchos meses, sentí algo. Pareció comenzar desde mi cabeza y bajó recorriendo todo mi cuerpo como si tomara aceite o algo caliente y lo derramara sobre la cabeza de alguien. Cuando llegó a la cintura, la sensación regresó hasta la punta de mis pies. Cada nervio en mis piernas fue reactivado. Sentí como si tuviera 2 millones de alfileres encajados en mis piernas y después simplemente me sentí normal. Mi parálisis se había ido y dije, ahora voy a caminar. Lo hice y lo seguí haciendo por el resto de mi vida. Ese es nuestro Dios y Él sigue haciendo milagros. Y si este joven, de hecho vi en las redes que hace 2 días hubiera cumplido, él ya está con el Señor, hubiera cumplido 102 años. O sea que eso fue hace mucho tiempo, es lo que quiero decir. No tenía, como dijo, libros de fe buenísimos que tenemos. No tenía predicador. En otros libros que he leído, él buscaba pastores que vinieran a enseñarle porque él no podía ir a la iglesia. Y él le pedía a su abuela, dile al pastor de la iglesia que venga a verme. Y cuando él escuchaba a veces y veía a los pastores y que si iban, 2 o 3 le prometieron ir y nunca fueron. Porque él quería aprender de la palabra, él quería que le enseñaran. Un pastor fue a verlo y así como que le dio lástima y saliendo él escuchó, dice, la puerta estaba abierta y él estaba hablando como si yo no estuviera ahí. Dijo, ok, voy a orar por la familia, que Dios les dé consuelo, porque pues ya no la va a hacer, ¿no? Y para que Dios les dé fortaleza, porque él pues ya va a morir. Si él pudo a solas entender la palabra de Dios y creer y saber cómo actuar, nosotros no tenemos ninguna excusa de que podamos poner fe en acción. Para cualquier situación, como dije la semana pasada, los principios de fe aplican para todo, cualquier área de nuestra vida.
Y bueno, la siguiente semana vamos a continuar con lo que es la fe y con lo demás que traía hoy. Pero quería compartirles este testimonio porque a mí me ha bendecido mucho. Dice el pastor que platique, Kenneth Hagin es un padre de la fe porque pues Dios le reveló todas estas cosas de la fe y él ha escrito libros. De hecho tiene un instituto bíblico que ahora su hijo es el que lo dirige, Instituto Bíblico Rema en Estados Unidos, y ha ayudado a mucha gente con su fe. Y hay muchos milagros, Dios lo ha usado, Dios lo usó y lo sigue usando porque ha bendecido aún que no lo hemos conocido en persona, con sus libros y sus testimonios, sus enseñanzas, han bendecido a mucha gente y él vio muchos milagros y ayudó a mucha gente a poder recibir por medio de fe y a localizarlos, como estaba diciendo ahorita, si estaban en fe o no, porque mucha gente venían con él a pedirle oración y él decía, sí voy a orar, pero ¿crees que vas a sanar? Y decía, realmente espero que sí. Entonces él decía, no, si estás esperando que sí, no vas a recibir nada. Entonces es por medio de la fe y mucha gente se levantó de silla de ruedas y de etcétera. Entonces por eso quería compartir cómo Dios usó esta vida y cómo pues de estar en un trapito sin vida, con un corazón deforme, con una infección en la sangre, Dios lo levantó y después estando en la cama, en un lecho de muerte básicamente porque no le daban más de los 16 años, cómo Dios lo levantó y lo pudo usar grandemente. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas para poder bendecirnos, pero también para poder ser de impacto para otros. Entonces necesitamos ponernos las pilas y creerle a Dios, creerle por todo aquello que Él quiere hacer por nosotros y entregarnos. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia aquí en la tierra, y quiero preguntarle si usted está viviendo, no me tiene que contestar, una vida en abundancia o la vida en abundancia que cree que Dios tiene para usted, y si no lo está haciendo, entonces necesitamos alinearnos para poder vivir esa vida plena, esa vida en abundancia que Él tiene para nosotros, y es a través de creerle a Él.